Voy a hacer una breve presentación de este evento, contarles quiénes somos, qué queremos, y luego les presento a nuestra maestra para comenzar este ejercicio de una vez. Ujú. Primero que todo, me presento, mi nombre es Andrés Javier Bustos Ramírez. Yo he venido coordinando con la compañía y el trabajo constante de la profesora María Elena Ramírez, que está aquí con nosotros, y con otros maestros y maestras de distintos países de Latinoamérica, un espacio que hemos dado a llamar el Ser Latinoamérica. Ser Latinoamérica, que es la sigla de Seminario de Educación Rural Latinoamericana. Desde el año pasado hemos venido desarrollando diferentes proyectos con la intención de preguntarnos acerca de esas prácticas educativas que se dan en la Escuela Rural Latinoamericana y con la idea también de visibilizar esas experiencias pedagógicas de maestros y maestras de todos los rincones de nuestra América, que muchas veces son desconocidas y que por no escucharnos y por no preguntarnos, pues se pierden como en esfuerzos solitarios. Poco a poco hemos ido construyendo esta red. El año pasado, impulsando el SER Latinoamérica, tuvimos más o menos 46 maestros y maestras que presentaron sus experiencias pedagógicas y sus intenciones pedagógicas eh, en vivo, compartieron, digamos, unos paneles en vivo por nuestras plataformas de Facebook y YouTube. En un rato les voy a compartir los enlaces por el chat para que quienes aún no nos sigan, para que quienes se quieran vincular más a este proyecto, lo hagan. Entonces, hemos nacido como a partir de preguntas acerca de la educación rural en Latinoamérica y nos hemos venido constituyendo y fortaleciendo como este grupo que se llama Ser Latinoamérica. Una de las maestras que presentó su experiencia fantástica y maravillosa, una de estas 46 maestras fue la profesora Vanessa Cabrales, que hoy está con nosotros y va a dirigir este taller. Eh, y así muchos que han venido presentando sus experiencias se han sumado a este grupo y poco a poco este mismo ha ido creciendo. Empezamos así con esos seminarios en los que compartíamos a partir de la conversación, pero para este año tenemos muchos proyectos. Uno de esos proyectos es dar a conocer estas experiencias pedagógicas de maestros y maestras también por medio de los podcasts, que probablemente esto va a resultar en la constitución de una emisora latinoamericana de educación rural. Tenemos otro proyecto que es la construcción de un documento audiovisual tipo documental en el que podamos hablar del estado del arte de la educación rural latinoamericana, así como también vamos a continuar con los conversatorios en vivo por nuestras páginas de Facebook y de YouTube. Estamos también trabajando en la construcción de una revista digital. Estamos formando nuestra página web. Bueno, estamos tratando de crear una serie de espacios que nos permitan ampliar estas discusiones en torno a la educación rural latinoamericana. Y para nosotros es un gusto que ustedes estén aquí acompañándonos hoy en este evento. Como hubo personas que llegaron muy puntuales, seguimos recibiendo personas, siguen llegando más, pero como hubo quienes llegaron muy puntuales, vamos a dar inicio a este taller. Entonces voy a pasar a presentar a la profesora Vanessa Cabrales. Vanessa es docente e investigadora de aula multigrado en la institución educativa Buenos Aires del municipio de Aracataca, Magdalena. Ella es además licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y es especialista en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad del Magdalena. Y bueno, como si fuera poco, es presidenta de Afroresilientes del capítulo Aracataca. Eh, Más allá de todo eso, Vanessa es nuestra amiga, es una maestra que se la ha jugado por la educación en Aracataca y ha creado algo que se llama el Tren de la Educación en Aracataca, Magdalena,
en donde ha desarrollado experiencias en torno al trabajo de la radio como una herramienta para la educación. Entonces, bueno, acá está con nosotros hoy la maestra Vanessa Cabrales y para nosotros es un gusto que esté aquí. Entonces, Vane, con mi saludo y con mi abrazo, bienvenida y la palabra es tuya. Listo. Buenas tardes a las 63 personas que se encuentran en la sala en este momento. El día de hoy tenemos programado empezar eh, un ciclo de formación. Esta es nuestra primera sesión en torno a la creación de podcast, pero también mirando el tema de la radio educativa como una estrategia que se generó o que tuvo el boom durante la cuarentena, pero que se convirtió también en un medio para que los docentes, para que la comunidad, para que los estudiantes, ¿cierto? Esto tuvieran un espacio para comunicarse, para decir lo que sentían, lo que pensaban en torno a la situación que estábamos viviendo en ese momento. Hay dos cosas que debemos tener aquí súper presente. Uno, vamos a enfatizar mucho en la creación del podcast como tal, o sea, como una estrategia de marketing que en este caso ha tenido como ese boom con las páginas de podcast y todo eso, pero vuelvo y repito, también la intención es tomarnos las emisoras comunitarias, es crear a partir de este momento, trataremos de ser muy prácticos, ¿sí? Haremos muchos ejercicios en este momento, por eso necesito que estén muy activos, que cada vez que yo diga esto, una persona que crea que tiene un tono de voz grueso, una persona que crea que puede hacer un acento argentino, si hay un argentino, si hay un mexicano, o sea, vamos a ser muy interactivos porque miren, la radio lo que se trata es de improvisar, ¿sí? Y en el caso de los podcasts, pues vamos a grabar, ¿cierto? A través de un micrófono y eso, pero también se necesita muchísima improvisación. Entonces, vuelvo y les repito, la idea es que interactuemos, o sea, hay 79 personas en la sala, de aquí tiene que salir un cabezote, de aquí tiene que salir una cortinilla, de aquí tiene que salir unos agilizadores, es decir, tiene que salir un producto de esta sesión porque el objetivo de este seminario es construir un programa de radio, construir un podcast, pero el objetivo en perspectiva es que se generen varios programas y así conformar una emisora, ¿sí? Entonces, el programa de los docentes de México, el programa de los estudiantes del Sumapaz, el programa del grupo de docentes de Bogotá, ¿sí? Como por equipos, organizarnos y conformar y crear programas, ya sea de radio o en el formato de podcast. Entonces, si quieres, Andrés, empezamos a presentar y les voy mostrando los objetivos de este taller. Listo, vale. Vane, dame un segundo. Estoy pensando, ¿es posible que lo compartas tú desde tu computador? Porque yo voy a estar admitiendo gente y va a tener que ir y venir, ¿te parece? O es mejor que lo presente yo. Lo presento, lo comparto. Dale, sí, yo también puedo. Mejor, porque si no va a tener que ir y venir y estar interrumpiendo la presentación todo el tiempo. Si tú puedes, mejor. Mirar. Presentar. Bueno. Ahí estoy presentando. Sí, Vane, pero tienes que ir entonces al PowerPoint. O sea, ya se ve tu pantalla presentándose, pero no se ve el PowerPoint. Tienes que ir al PowerPoint.
No se ve nada. Es que están entrando muchas personas, ¿ves? Tengo unas, cada momento tengo varias, entonces tendré que ir y venir. Vas a presentar ahora y le das toda tu pantalla y ahí ya abres el PowerPoint y listo. Ahí estoy presentando, ¿sí? Pues no se ve el PowerPoint, ¿vale? Yo creo entonces que lo voy a presentar yo, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Vale, deja de presentar entonces y lo presento yo. Ya está allí. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva, Andrés. Bueno, entonces, como les expliqué al inicio, esto es un taller práctico donde vamos a conocer la estructura de un podcast, pero también pensados en la creación de un programa radial. Sí, entonces cada uno de ustedes ya tiene como la intención, y estamos aquí porque tenemos la intención de construir un producto radial, y inmediatamente yo vaya haciendo las explicaciones, ustedes se van pensando qué tipo de programa o qué tipo de podcast quieren crear, tipo entrevista, tipo informativo, tipo panel, tipo individual, o sea, van construyendo inmediatamente su idea a medida que yo voy generando la explicación del paso a paso. Entonces, el taller, que es el de hoy, vamos a tratar todo lo relacionado con el lenguaje radiofónico, y el producto de hoy sería las piezas del programa, o sea, la preproducción de nuestro programa. Son 5 piezas: un cabezote, un agilizador, una cortinilla, una presentación, y entonces haremos el ejercicio práctico a la medida que vayamos desarrollando. La siguiente, bueno, el próximo, ya faltarían 2. El siguiente taller sería de narración y expresión oral, construcción y elaboración de textos, ¿cierto? En los que ustedes van a dimensionar cuáles son las partes del guión. Trataremos inmediatamente de construir un guión acá en el taller, y ya tendríamos entonces hoy la preproducción de las piezas del programa y luego el guión. Y lo último sería el manejo de las plataformas, donde ya haríamos como la parte práctica de grabar y guardar en cada una de las plataformas virtuales el trabajo que se desarrolle el día de hoy y el próximo taller, que le estaremos avisando la fecha. Entonces, empezamos, como ya les dije, nos mentalizamos inmediatamente a qué tipo de programa queremos, a cuál es nuestro público, a quién nos vamos a dirigir. Inmediatamente piensen en su primera temática, es decir, en mi primer programa me gustaría hablar exactamente de esto, o si vienen en un equipo, pues váyanse hablando por interno, bueno, ¿qué hablaríamos en nuestro primer programa? ¿Cuál sería nuestro primer punto a desarrollar? Y ahí ya van focalizando todo el proceso del taller. Siguiente, Andrés. Bueno, aquí tenemos los 4 elementos que van a conformar nuestro lenguaje radiofónico. Entonces, la palabra, la música, el efecto y el silencio. La palabra es lo que tiene mayor presencia en un programa radial, ¿cierto? Es como lo preponderante. Pero si nosotros en algún momento podemos cambiar la palabra por algún efecto, por algún sonido, ¿sí? Por algún ruido, sería que nos estamos presentando, ¿sí? En nuestra palabra debemos desarrollar nuestra máxima capacidad expresiva. De pronto,
Hay personas que no logran expresar a través de sus gestos, no. Cuando ustedes vayan a grabar tienen que articular, ustedes ven que yo abro la boca, que me muevo, sí, porque eso se expresa muchísimo al momento de grabar el audio. Hay personas que graban un audio y en ese momento están molestos y cuando se escuchan dicen, qué extraño. ¿Por qué? Porque estaban molestos al momento de grabar el audio. Entonces, todas las expresiones que nosotros podamos enfatizar en la voz, háganlas porque se van a notar inmediatamente. Las voces. Entonces, hay unas voces femeninas y unas voces masculinas. Las voces femeninas son grave, media y alta. Las graves, que son las contralto, la media, que es la mezzosoprano, y la alta, que es la soprano. Las mujeres que estamos aquí vayan pensando, ¿qué voz seré yo? ¿Soy grave, soy media o soy alta? Las voces masculinas, también manejamos grave, que es bajo, ¿cierto? La media, que se llama el barítono, y la alta, que se llama el tenor. Son los estilos de voces que existen. Entonces, ¿qué es lo importante de manejar la voz en un programa que complementa muchísimo la narrativa? O sea, los elementos del lenguaje radiofónico, que son la producción o el hacer de nuestro programa radial, la producción o el hacer de nuestro podcast, ayudan a que el oyente aterrice en lo que está escuchando, en lo que le estamos contando. Si es algo triste, entonces nosotros empezamos a bajar nuestra voz y nos ponemos melancólicos, ¿sí? Es decir, hay que hacer una adaptación armónica con respecto a lo que nosotros queremos contar. No podemos decir, imagínense ustedes que se murió, sí, o sea, con una efusividad. No podemos hablar de la muerte, de un tema como la muerte. Hay que saber manejar muchísimo los tonos teniendo en cuenta la temática a la que nosotros nos vamos a relacionar. De esta forma se convierte entonces nuestra palabra en un complemento para la narrativa, ¿sí? Que vuelvo y repito, aterrizan al oyente y adaptan de forma armónica todo a lo que nosotros estamos haciendo referencia. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ustedes van a ir pensando, yo les digo un tipo de voz y si hay alguna persona en la sala que diga, me identifico con esta voz, entonces me alza la manito o coloca que va a participar y hacemos un ejercicio inmediatamente aquí improvisado. ¿Listo? Entonces, tipos de voces, ¿cierto? Existe una voz que se llama la voz aguardientera. ¿Cuál es esa voz aguardientera o aguardientosa? Es una voz ruda, ¿sí? No tiene armonía, ¿sí? Pero es como una voz áspera, por cuando uno relaciona en el término, ¿no? Aguardiente, cuando uno toma aguardiente ya toda la noche y tiene la voz así toda. Entonces, ese es un tipo de voz. Si hay alguien en la sala que crea que tiene una voz aguardientosa, entonces alce la manito. Hay una voz que se llama la voz cascada, ¿sí? Que es una persona de la tercera edad, es una voz opaca, carece de fuerza, ¿sí? Y tiene poca sonoridad. Entonces, si hay aquí en la sala alguien que sienta que tiene una voz cascada, alza la manito. Hay una voz que se llama una voz dulce, ¿cierto? Que es una voz cálida, pero es una voz que representa ternura, ingenuidad, candor, sí, a veces representa timidez, sí, es un personaje o es una voz que tú la escuchas y sientes en su tono una timidez. Hay una voz que es una voz campanuda, es una voz majestuosa, dominante. Yo tengo una voz campanuda, ¿no? O sea, siempre estoy hablando con energía, como si la batería nunca se me acabara, ¿sí? Esta voz la tienen mucho los hombres, pero también, pues yo como mujer la tengo, sí, como una persona es enérgica, temperamental, ¿ya? Como si hablara todo el tiempo regañando, dictando cosas. Eso es una voz campanuda, ¿sí? Entonces, existe una voz también que se llama la voz argentina, que es como la voz del galán, del héroe, de la primera dama, ¿sí? Que representa un personaje así heroico en la voz que estemos realizando. Entonces, y quiero que haya en la sala una voz blanca, que sería una voz infantil para esas historias, fábulas, cuentos que podríamos narrar. Entonces, si se identificaron, si están en la sala, entonces pueden prender sus micrófonos. Esas personas, sí, ya vi que Leonardo levantó la mano.
Jesús Wilches también. John Alexander Ramírez. Listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar como si estuviéramos haciendo un en vivo. ¿Listo? Las personas que levantaron la manito, no sé qué tipo, cómo haré para identificarlos. Jesús, Yesua Wilches, ¿qué tipo de voz tienes? A ver, te escucho. Yesua. No, una pregunta, ¿esta clase es de danzas? Es de creación de podcast, cariño. Ah, gracias. Bueno, estés bien. ¿Quién más? A ver, otra persona que haya alzado la manito. Que prenda su audio y le escuchemos la voz. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, John Alexander. ¿Qué voz es la tuya? Creería yo que es campanuda. ¿Campanuda? Bueno, ¿O no? John Alexander es el campanudo. Listo, otro. Otra. Yo, Astrid Rentería, Astrid, ¿cuál es tu voz? A ver. totalmente campanuda. Ay, Yo sí hablo regañadito, siempre estoy como dictando. Sí, yo soy campanuda total. Bastante, bastante. Sí. Otra. Buenas tardes, Hola. mi nombre es Giselle y considero que mi voz es campanuda también, es un tono fuerte. Dios mío, parece que hay mucho profesor acá, que todos tenemos esa voz campanuda. Otra voz, Luz Díaz. Yo pienso que mi voz cuando se oye en los audios es dulce. Sí. Sí. Se oye muy suave en los audios que envío por los WhatsApp. Así es, Luz. Pero sabes que tienes también una voz algo ardientosa, o sea, como ronquita. Heidi Bayona. Ok. Heidi. Heidi. Carlos. Buenas tardes, Vanessa. Hola, Carlos, buenas tardes. Yo considero que mi voz es como entre aguardientosa y buscascada. Sí, era así como se decía, creo. Sí, total, tu voz es aguardientosa, ajá. Total, Carlos. Esa voz aguardientosa es muy buena para los efectos de sonido, ¿sí? O sea, piénsense inmediatamente cómo pueden cambiar, por ejemplo, en un relato o en una narrativa, la voz como Carlos Bonilla se presta muchísimo para hacer la voz del ogro, para hacer la voz del fantasma que llegó, ¿sí? Se utiliza muchísimo esa voz. Otra persona. Yo no sé qué tipo de voz sería la mía. ¿Usted qué piensa? Es como infantil, Leonardo, tierna, ¿sí? Produce mucha ternura. Luis Alberto, sí. ¿Cuántos años tienes, Leonardo? Tengo 19. Pero sí, tienes una voz muy tierna, muy, muy tierna. Melina, Michelle. Vanessa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con Luis Alberto. Luis Alberto, No sé dónde podría qué voz tan interesante la tuya. clasificar mi voz. ¿Lina? A ver, no, me parece como esa voz argentina que cuando habla uno de los superhéroes, de las heroínas. Bueno, muchas gracias. Sí, muy interesante. Bueno, la última y seguimos. La última voz. John Alexander. John Alejandro. Hola, mía, ¿qué tal sonaría? John Alejandro. Háblame. Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
Eres como adolescente, yo creo, ¿sí? Sí, tengo 15 años. Sí, total, tienes una voz muy tierna. Son voces que se utilizan mucho para los relatos, ¿sí? Para Vale. ese tipo de narrativas. Listo. Entonces, excelente el ejercicio. Esa es la idea, que cada uno de ustedes identifique su voz, porque de esa forma va a saber qué tipo de formato puede aplicar, ¿cierto? Qué tipo de narrativas puede utilizar, qué tipo de podcast puede empezar a grabar, porque ustedes saben que hay una inmensidad de formatos para podcast, pero de acuerdo a su voz, tienen que identificar en cuál empezaría. Entonces, ahora pasamos con la música. Miren, la música, tenemos 3 tipos de música. La música incidental, que es esa música que busca causar un sentimiento. La música instrumental, que puede ser una canción conocida, pero que se cambia solo a la parte del sonido del instrumento como tal. Y pues la música de radio, que es la que ya viene acompañada de la voz, ¿cierto? Entonces les voy a colocar un ejemplo de música incidental y vamos a participar y me van a decir: Vane, mientras escuché esta música incidental, sentí tristeza, sentí romance, sentí drama, sentí... ¿Qué sintieron mientras escucharon la música incidental? Entonces la escuchamos. Vale, no escuchamos aún. No se escucha. No, No escuchamos, no señora. no escucharon. ¿Lo estás compartiendo desde YouTube? Sí, Entonces lo que debes hacer es dar presentar ahora, y abajo en la tercera opción donde dice presentar una pestaña, das clic ahí y revisas que haya un cuadrito que dice presentar audio de la computadora. Le das clic ahí y ahí sí le das compartir y te vas a la pestaña de YouTube, en la pestaña de YouTube, ¿vale? pero como estás presentando tú, ¿Dejo de compartir? Dejo de compartir en este dale. momento, ¿sí? O si me Listo, envías dale. el enlace del YouTube y yo te lo comparto. ¿Quieres enviarlo a este chat o al WhatsApp? No pasa nada. Listo, ya te lo envío entonces al chat de acá. Mientras tanto, Y mientras tanto les cuento que vamos a compartir por el chat en unos minutos el formato de asistencia, bueno, para que por favor nos ayuden a rellenarlo. Ya mismo comparto el audio. listo, Andrew. Digamos que escuchando esta música, el objetivo, como les dije al inicio, es evocar sentimientos. ¿Qué sentimientos les evoca esta música incidental que acabamos de escuchar? Tranquilidad. Tranquilidad. Paz. Paz, Teresa, muy bien. Luis Alberto. Soledad, soledad.
Soledad. Listo. Esperanza. Nostalgia. Melancolía. Muy bien. Nostalgia, Luis Alberto. Nostalgia. Listo. Entonces, a medida que ustedes vayan contando un relato, ¿cierto? Adriana Álvarez. Sí, no, yo sentí como en que termina una guerra y viene como esa música trascendental, no sé, de que algo acabó. Sí, sí, exacto. Entonces, miren ustedes que la musicalización es importante para transmitir una emoción. ¿Sí? Genera calma. Genera calma. Entonces, ahora vamos a escuchar lo que sería la música instrumental para las personas que de pronto escuchan radio. Hay una emisora que se llama Melodía, no sé si todavía funciona, Melodía, y en esa emisora colocan muchísima música instrumental. Entonces ahí está el link, ese es de música instrumental colombiana. Por lo general son canciones, pero le quitan la voz y queda únicamente la parte del sonido. Y también ayudan muchísimo en la ambientación. Listo, Andrew. Entonces, la música instrumental nos ayuda, por ejemplo, para esos programas donde nosotros hablamos de temas regionales, donde hablamos de temas culturales, donde hablamos de temas de identidad, de territorio, ¿cierto? Los puede ayudar muchísimo la música instrumental para colocarla de cortinilla, de fondo, para que sea el inicio del programa como tal. El que el programa empiece con algo instrumental, eso le da un efecto muy bonito y muy particular al programa. Entonces tenemos aquí ya dos elementos, la palabra y la música. El otro elemento es el silencio, ¿sí? Aunque ustedes no crean, el silencio hace parte importantísima en el lenguaje radiofónico. ¿Por qué? Porque un silencio largo, como por ejemplo los que han sucedido aquí entre un cambio entre el cambio de la presentación de las diapositivas, entre el cambio de cierto, esos silencios así largos se llaman baches, ¿sí? En la radio, por eso ustedes cuando estén en una transmisión en vivo, intenten que no ocurra ese silencio en el que parece que se fueron los presentadores, no hay nadie en la cabina. O bueno, ya cuando uno está grabando el podcast es más fácil porque uno escucha el audio, se da cuenta que está en silencio y uno borra y vuelve y graba, ¿sí? Pero hay silencios reflexivos donde yo llego y les pregunto, ¿han aprendido algo en este taller? Ah, bueno, me quedé en silencio 3 segundos, ¿cierto? O sea, fueron 3 segundos en los que yo los invité a ustedes, en los que hice una pregunta y tuve una intención. Eso sucede, por ejemplo, en los programas infantiles, donde uno hace una pregunta y dice, ¿cuánto es 2 más 2? Cierto que sí, 5, bravo, y uno mismo da la respuesta y uno mismo se aplaude y todo, pero entonces le da ese tiempo al niño, ¿sí? Ese silencio reflexivo para que él pregunte. Carlos Bonilla, ¿tienes una pregunta? No, no, señora. Ah, que tienes la manito alzada, o el Luis Alberto, ¿sí? Bueno, entonces el silencio es súper importante porque nos invita a cuestionarnos, ¿sí? Cuando estamos haciendo un programa reflexivo, cuando estamos haciendo, por ejemplo, las escuelas de padres, ¿sí? Donde nosotros tenemos temáticas de reflexión. Son silencios que se necesitan en medio del programa, pero no pueden durar más de 3 segundos, ¿listo? Y lo otro son los efectos, ¿sí? Aquí vamos a volver a participar. Entonces, hay 2 tipos de efectos. Hay efectos que ya están grabados, ¿cierto? Entonces, esos efectos se llaman efectos digitalizados. Ustedes entran a YouTube y buscan aplausos y entonces ya suenan los aplausos, ¿cierto?
Pero hay otro tipo de efectos que se llaman los analógicos, que son los que nosotros creamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir en este momento, ¿quién tiene la capacidad de hacer un efecto especial como un animal? Entonces, que alguien de la sala me diga, yo te puedo hacer como un perro, yo te puedo hacer como un gato, yo te puedo hacer como un burro, yo te puedo hacer como una vaca, ¿sí? A ver, quiero escuchar efectos en la sala. Estos serían efectos analógicos, ¿sí? O sea, no están grabados, sino que nosotros los vamos a crear. Santi Mendoza, dame un efecto, a ver. El de un gato. Dale. Muy bien, Santi. Un gato asustado. Luis Alberto y Carlos. Carlos y John Alexander. Carlos. Un burro. ¿Sí? Bueno, John Alexander. Esperanza. ¿Qué es eso, Esperanza? Otra vez. Muy bien, ese sí. Otro. John Alejandro. John Alejandro, sí. Es que dices John Alexander y es John Alejandro. Ay, lo siento. Listo, John. Espérate. Un caballo. Ajá. Excelente, listo. Entonces, esos son los efectos analógicos, o sea, los que ustedes no van a buscar en YouTube, ¿cierto? Sino que ustedes mismos los van a desarrollar en medio de la grabación. Ustedes los van a crear, ¿sí? No los van a utilizar de otro formato, sino que en medio de la narrativa que estén realizando, entonces John Alejandro dice, ya apareció un caballo y hace inmediatamente él mismo el sonido del caballo. ¿Listo? Entonces, ahí está la clave del efecto analógico. Entonces, el último, ya hablamos de la palabra, hablamos de la música, ¿sí? Hablamos de los efectos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de este efecto? Uno, ser expresivo, ¿no? O sea, meterle expresión a la narrativa. Que, como yo les dije al inicio, si nosotros podemos cambiar la voz por algún sonido, ¿sí? Por un ruido, o por otro elemento de musicalización, mucho mejor. Por eso en este momento yo hablo y también los pongo a participar ustedes, como para que mi voz campanuda no esté todo el tiempo aquí retumbándoles en el oído. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ya pasamos, Andrés, a la siguiente diapositiva. Vanessa, yo tengo una pregunta. Listo, Astrid. Es que no, se me fue la comunicación. ¿Analógicos y qué? ¿De los efectos? Digitalizados. Digitalizados, listo, muchas gracias. Listo. Vale, Entonces. Un segundo para contarles que ya en el chat está el formulario de asistencia. Entonces, por favor, para que lo diligencien, porque por ese medio les vamos, los medios que nos pongan allí, telefónico o correo electrónico, les vamos a contar cuándo es la siguiente sesión. Muchas gracias, Vane, qué pena interrumpir. Vanessa, Listo, Vanessa, entonces, una pregunta. ¿Sí? Vanessa, primero agradecerte, está muy interesante el espacio. Vanessa, ¿cómo juega un poquito? Yo siempre he tenido esa duda, un poco los derechos de autor. Si yo bajo música normal, la coloco en mis podcasts, los pongo pues para una comunidad, esa parte de derechos de autor por ser radio es libre, tengo esa duda. Sí, toca colocar el mensaje de no estoy autorizado para el uso de esta musicalización. Por eso les estoy enseñando como la parte analógica, ¿no? Como nosotros mismos empecemos a crear los efectos, porque sí hay que tener muchísimo cuidado con ese tema de derechos de autor y siempre que vayan a utilizar algo de YouTube, ¿sí? Siempre colocar no estoy autorizado para esto. Pues lo están utilizando, pero colocan ahí no estoy autorizado para utilizar esta reproducción o este efecto, ¿sí? Muy buena pregunta, Salomón. Gracias, Vanessa. Listo. Entonces, bueno, recomendaciones sobre el tipo de micrófono.
Las personas que vayan a grabar en cabina, excelente, sí, genial. Deben tener el cuidado, por ejemplo, con el micrófono estándar, porque es un micrófono que tiene grabación en todos los espacios, mientras que el micrófono del escritorio que nosotros tenemos en el computador, mediante el que ustedes me están escuchando ahorita, que es un micrófono interno, o el micrófono del auricular, pues son más como de menor calidad, ¿sí? Son de menor calidad, no igual a la calidad de cuando nosotros ya tenemos una emisora escolar, ¿sí? O cuando vamos a una emisora comunitaria, pues que ellos ya manejan unos micrófonos más sofisticados. Entonces, recomendaciones para los que vamos a grabar desde casa con el celular, para los que vamos a grabar desde casa con nuestro micrófono interno. Primero, una separación, ¿sí? De 5 a 10 centímetros desde su celular, por ejemplo, mi celular, de 5 a 10 centímetros se mide en 1/4, así, de su celular a la voz, ¿listo? Si ustedes, por ejemplo, sienten que hay mucho ruido, por ejemplo, aquí en Aracataca cada 5 minutos pasa alguien, pasa la moto, ¿sí? Entonces eso es un cuento para grabar. Entonces ustedes consiguen un pañuelo, ¿sí? O una toalla y cubren el micrófono con ese pañuelo y graban. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese pañuelo o esa toalla va a evitar que entre el ruido o esa parte externa, aparte de su voz, a la grabación. Si tienen manos libres, muchísimo mejor para los estudiantes, los docentes que van a grabar con celular, utilicen el manos libres, se va a escuchar muchísimo mejor. Si van a grabar los audios, entonces no lo graben desde WhatsApp, sino que grábenlo desde el grabador de voz que tenga el celular y luego lo pasan al WhatsApp, porque uno suele compartirse por WhatsApp para editar el podcast, te envío esto, no sé qué. Intenten no tocar para no generar ningún efecto de sonido. O sea, si tienen el celular, pues lo cogen desde acá, separan 5 o 10 centímetros y hablan así, pero no pueden tocar ni rozar la parte del micrófono porque eso genera un efecto. Y no tomar líquidos helados, o sea, traten de tomar agüita al clima antes de grabar, coman pan, se los sugiero, coman pan. El pan ayuda muchísimo para la voz. Antes de empezar a grabar, ejercicios de respiración, ¿sí? Entonces, cuando les compartamos la memoria, les vamos a compartir como un grupo de ejercicios. Siempre respiren desde el diafragma, ¿sí? O sea, no hagan una respiración nasal, sino que sean muy conscientes de todo su sistema fonador al momento de empezar a vocalizar. Listo, esas son las recomendaciones para el tema del micrófono. Ahora pasamos, siguiente. Andrew, pasamos a la tarea colaborativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esta actividad? Vayan pensando, como les dije al inicio, qué tipo de programa quieren ustedes desarrollar. O sea, todos los que están aquí deben tener una intención, una necesidad, o algunos ya están desarrollando, ¿sí? Están ya desarrollando algún tipo de podcast, de grabación. Entonces, piensen qué quieren hacer. ¿Quieren hacer entrevistas? ¿Sí? ¿Quieren hacer un podcast o un programa radial tipo informativo? ¿Quieren hacer un panel? ¿Sí? ¿Quieren hacer algo individual? Hay personas que manejan una voz que no necesita acompañamiento, sino que esa sola persona puede dirigirlo, aunque siempre les recomiendo el intervalo de una voz femenina y una voz masculina, ¿no? Eso siempre genera como más actividad en el programa. Y vamos a hacer lo siguiente. Van a pensar en el nombre del programa o en el nombre de la sección, van a pensar en el objetivo, ¿sí? En la temática. El realizador sería la persona que está haciendo. Buenas tardes, mi nombre es Clara Elizabeth, les vengo a hablar de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, y la institución a la que representa. ¿Qué tipo de música utilizarían? Ya les hablé de la incidental, de la música instrumental y cómo sería, en este caso, la estructura que manejarían. ¿Listo? Si tienen lápiz y tienen papel, vayan anotando. ¿Listo? Ahora, siguiente. Entonces, texto, datos claves, audio y estructura. Esas 4 cosas. ¿Listo? Siguiente, Andrés, porfa.
¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer promociones. ¿Cómo es una promoción? Cuando ustedes dicen, querida comunidad educativa, los invito a escuchar mi programa. Bueno, el programa que yo manejo, que es el Tren de la Educación, solo puedo hacer ejemplos con eso. Los invito a escuchar mi programa, El Tren de la Educación, todos los lunes y martes por Impacto Estéreo y Macondo Estéreo a las 3:30, ¿sí? Eso es una promoción. Cuando ustedes a lo largo del día van escuchando la invitación a escuchar el programa, ¿sí? Es como esa invitación que les hacen, pero tiene que ser algo supremamente impactante para que las personas digan, no, tengo que sintonizar ese programa a las 3 de la tarde. El cabezote es la presentación de su programa. ¿Listo? Entonces, en el cabezote les estoy colocando los tiempos, ¿no? Para que sepan cuánto se pueden, qué es lo máximo. El 30 segundos es lo máximo. Les estoy colocando lo que más se pueden extender. Si lo hacen de 20, perfecto, ¿sí? Si les digo 10 segundos, pero lo hacen de 5, perfecto. Ahí les estoy dando lo máximo que podrían demorar. Entonces, el cabezote es lo que inicia el programa, ¿sí? Entonces, con ustedes tenemos el Tren de la Educación, donde aprenderás escuchando y te divertirás aprendiendo. ¡Pum! Duró 15 segundos mi presentación. El día de hoy ya ahí empieza. El día de hoy nos acompaña la docente Vanessa Cabrales. Las secciones, entonces nuestro programa tiene 3 secciones, ¿sí? A orillas del río Macondo. Entonces disfruta de esta hermosa sección, a orillas del río Macondo. 5 segundos, ya. A orillas del río Macondo, otra es el ferrocarril matemático. Bienvenidos a el ferrocarril matemático. Ya, 5 segundos demoró mi sección. ¿Listo? Los agilizadores. ¿Estás escuchando el Tren de la Educación? Sigue acompañándonos aquí en el Tren de la Educación. Eso es, esa frase la colocan ustedes para dinamizar la conversación, para dinamizar la entrevista, para dinamizar su relato, ¿sí? Y también les da un respiro. Ya ustedes saben que tienen 5 segundos para inhalar, exhalar y continuar. ¿Listo? Y las despedidas. Entonces, gracias por escucharnos. Estuvieron aquí en el Tren de la Educación. ¿Listo? Entonces, claras las piezas del programa porque este es el objetivo del taller de hoy, 5:56. ¿O alguna duda? Vanessa, esa parte de las secciones simplemente son como los encabezados de cada una de las introducciones, mejor, a los apartados que tenemos en el programa. Sí. Sí, es la presentación a cada uno de esos apartados. Ok, gracias. Pero es muy importante porque es la apertura, ¿no? Es la apertura que se le realiza. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio práctico, así como los otros dos, y personas que se atrevan a decirme, Vane, escucha mi promoción para de una vez evaluar, ¿no? Si estamos comprendiendo el concepto de lo que es cada una de las piezas del programa, de la promoción, del cabezote. Adriana Álvarez, te escuchamos. Mira, cuando yo he estado haciendo algunos programas con la emisora del colegio, sí, estos elementos siempre tienen que ir, porque digamos, yo aquí identifico, la promoción pues fue lo que se hizo para invitarlos a escuchar el programa, o el cabezote, no sé si en mi caso es como lo mismo, pero cuando yo hago el programa, porque mi programa es una narrativa, pues no tengo secciones, es decir, ni lo que tú comentas de agilizadores, tengo mi inicio y mi final, que casi siempre en todos los programas es como muy similar, el inicio como el hola a todas y todos, etcétera, mi final, me despido, les habló la profe tal, pero pues como que esas sesiones, esos agilizadores, no los tengo porque lo mío es una narrativa, entonces no sé si esas modificaciones realmente son posibles o no sería un podcast. Bueno, mira, estos son, como les dije al inicio, estamos buscando una adaptación a un programa de radio o a un podcast, ¿cierto? Pero en el caso de estas piezas del programa, hacen que tu programa tenga un sello, ¿sí? Le dan un marketing, le dan un punto de referencia a tu programa. Entonces, por ejemplo, que tu programa siempre tenga un agilizador, va a hacer que la persona, así esté escuchando la narrativa, tú hagas una pausa, colocas el agilizador y ubica a la persona en tu programa, porque
Piensa tú que no empezó a escuchar, el programa empezó a las 3, pero la persona logró sintonizar o logró escuchar el programa a partir de las 3:10. Entonces uno queda con la duda, ¿será que este es el programa que yo quería escuchar? Y el agilizador te dice, ¿estás escuchando el tren de la educación? Y uno dice, ah, sí, llegué al programa que era, ¿sí? Por lo mismo recomienda muchísimo que las voces, por decir la voz de las secciones del agilizador, sea la misma. Así cambia el presentador, porque esto lo que ayuda es a que la persona se ubique, el oyente se ubique en el programa o a través del programa, ¿sí? Quizás, digamos que de toda esta estructura, el tema de las secciones no, porque de pronto tu programa no tiene secciones, es una narrativa, entonces no sería necesario, ¿cierto? Pero el tema de los agilizadores o el tema del cabezote, que es lo que presenta el programa, sí es importante, ¿sí? O sea, una frase que sea introductoria al programa. ¿Alguna otra pregunta? Quiero escucharlo, o sea, quiero que alguien se atreva a hacer un cabezote, que ahí mientras yo voy hablando lo vaya construyendo, que alguien se atreva a hacer una sección, un agilizador o una despedida. Gracias por escucharnos, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Simón, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Primero que nada, pues te felicito por el espacio y por los conocimientos que nos estás compartiendo. Gracias. Hay algo que me parece que es fundamental y de pronto, en eso de pronto tú tienes ese conocimiento y me gustaría mucho que nos lo compartieras, es el tema de la salud y el tema del calentamiento de la voz, el tema de los ejercicios de calentamiento de la voz y también de los temas del cuidado de la voz, porque yo veo que muchas veces, pues, por lo menos yo soy docente y yo sé que pues aquí hay varios de mis compañeros que son docentes, y el tema de la voz me parece fundamental. No sé si tú nos puedas dar unos tips para el tema del calentamiento de voz, para el tema del cuidado de la voz, me parece que es muy importante. Muchas gracias. Sí, claro que sí. De hecho, dijiste la frase clave y es que nosotros somos docentes y hablamos demasiado. Entonces, llega un momento de la voz en que la voz no da más. Entonces, ¿qué les recomiendo? Ya les di un tip y era comer pan, ¿no? O sea, el pan te neutraliza, porque si tú vas a empezar a grabar a las 7 de la mañana, no, o sea, esa voz no va. ¿Ya? Entonces, yo lo que hacía era que me levantaba a 7 de la mañana, no podía grabar, me comía mi pan, y el pan lo que hacía era que me mejoraba muchísimo la voz y ahí podía empezar a grabar. Lo mismo, empezar a grabar a las 8, 9 de la noche, no lo hagan porque la voz no les va a dar, ¿sí? O sea, ya la voz está súper agotada, hablaron todo el día, entonces ya es un momento en que no la pueden, ahí lo que van a hacer es esforzarla. Pero ¿qué les puedo recomendar? Ejercicios de respiración. 1. Entonces, ustedes traten de, antes de empezar a grabar, empezar ejercicios de respiración, como les dije al inicio, desde el diafragma, ¿no? Inhalan, que sientan que el diafragma se agranda, ¿cierto? Y exhalan. Y empiezan, pueden inhalar, y cuando exhalen, botan, ay, oh. Así, hasta que ustedes sientan que su voz empieza a relajarse. Cuando uno hace yoga, le dicen, inhale y exhale, inhale y exhale. Ustedes lo van a hacer, pero inhalan y cuando botan, cuando ya exhalen, dicen, ay, oh. Y así pueden ir trabajando muchísimo el tema de la voz. ¿Qué otra recomendación? Yo tengo por ahí como una lista de recomendaciones que las hicimos en el primer taller del seminario que presentamos la experiencia, donde yo les hablaba mucho de la posición, ¿sí? Porque si ustedes graban un podcast así, pues están doblando esta parte del cuello, ¿sí? Que es como donde sale la voz. Entonces, siempre traten de tener una posición erguida cuando vayan a grabar, de levantar el rostro y grabar así, para que de esa forma ustedes no tengan esta parte del cuello doblada y tengan dificultades para poder hablar, ¿sí? ¿Qué otro ejercicio les puedo recomendar? La mayoría de los ejercicios están enfatizados en el trabajo de esta parte del cuello. ¿Por qué? Porque es por ahí por donde sale nuestra voz, ¿cierto? Entonces, siempre estar súper pendientes del manejo de esa parte del cuello. No sé si tienen otra pregunta. Yo tengo una duda. ¿Sí?
¿Qué es cabezote? Es la presentación del programa, ¿sí? El inicio del programa. Gracias. No es la presentación tuya, ¿no? Porque entonces ahí tú vienes, buenas tardes, bienvenidos al programa El Tren de la Educación. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, hablaremos de las emociones. No, eso lo hace el presentador. Es la parte donde hay un sonido, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros nos suena rum, tum, 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 tum. Bienvenidos al Tren de la Educación, un espacio donde aprenderás escuchando y te divertirás aprendiendo. Ese fue mi cabezote, ¿sí? Una musicalización, un efecto de sonido y una frase, un eslogan que ubica inmediatamente al oyente en ese programa. Gracias. Listo. ¿Alguien que haya construido una promoción, un cabezote, una sección o un agilizador como para tener? Adriana. Bueno, te voy a leer como lo que yo considero que es mi cabezote y tú me dices. Hola a todas y todos. Hoy es nuestro cuarto capítulo sobre mujeres de ciencia, mujeres que tienen mucho que contar. Esa sería tu presentación, porque al decir este es nuestro cuarto programa, una presentación tiene que ser bastante general porque esa misma frase se va a repetir todos los programas. Entonces, imagínate que sea tu séptimo programa y tu cabezote diciendo, hola, este es nuestro cuarto programa, ¿sí? Entonces, tiene que ser una frase muy general para que tú puedas repetirla siempre y ubique al oyente que ya inició tu programa. Por eso les dije, busquen un eslogan. John. Sí, yo creería que ese elemento que presenta Adriana sería un agilizador o sería la introducción a una de las secciones que ella tiene, que es la de mujeres en la ciencia. Exacto. Sería más, y sería la parte final, no desde el inicio, sino esa parte final. Eso donde habla de las mujeres en la ciencia porque ellas tienen mucho que contar. Sí, esa sería una sección y sería una sección muy bonita para trabajar con estudiantes. Así es, Adriana. Esa sería una sección. Otra persona. Quiero que se atrevan, porque si no nos atrevemos a construir, entonces quizás cuando ya vayan a la práctica quedan con la duda. Atrévanse, o sea, díganme una frase y digan, Vanessa, esta es Elizabeth Geraldine. Disculpa, ¿esto hasta qué edad es o desde qué edad inicia? No hay edad, Geraldine. O sea, si tú tienes la intención de crear un contenido radial o tienes la intención de crear tu podcast, hay podcasts desde los 5 o 6 años, niños que tocan temáticas, ¿sí? De su interés. Entonces, no tenemos edad, solo que tú tengas el conocimiento sobre cómo grabar, cuál es la intención de tu programa y puedes empezar a hacerlo. Muchas gracias. Listo. Otra persona, quiero escucharlos. Esta sería como ya la parte final de nuestro taller práctico. Que hagan una despedida. Eric, no, Eric se fue. Gracias por participar en el programa Competencias Digitales Docentes. Hasta la próxima. Muy bien, eso es una despedida. María Elena, muy bien, Luis Alberto. ¿Listo? Bueno, entonces yo diría algo así como las redes Rediem, Impact y Red Chisua agradecen a todos por este momento de creación de podcast para la SER latinoamericana. Gracias a todos. Gracias a todos, exacto. Algo general, sí, que ustedes puedan reproducir en todos los programas. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Obvio, un tono bastante jovial. John Alexander. Agradecemos su atención y no olviden, pronto nos encontraremos. Muy bien, muy bien.
Otra persona, a ver, atrévanse. Vane, pensando de pronto en OPA con estudiantes, ¿no? En una de mis escuelas, quizás algo así como, bueno, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de utilidad y nos encontramos en una próxima ocasión. Excelente, Andrés. Así es. Listo, entonces esas serían como las piezas que el programa debe tener. Como ya les dije, cada uno las graba, ¿sí? Y tienen que ser de una forma muy general para que se utilicen a lo largo de, o sea, no tengan que cambiarla en cada programa, sino que la pueden utilizar 2, 3 meses. ¿Listo? Entonces, todos los que están participando tienen que escribir su promoción, su cabezote, su sección, su agilizador, porque en la segunda, en la tercera sección, donde vamos a grabar, ya deben tener esta estructura muy clara. ¿Listo? Muchísimas gracias por permanecer. Fue un gusto para mí compartir con ustedes un equipo muy dinámico, participativo. Gracias a las personas que estuvieron muy juiciosas, comentándome su experiencia sobre lo que están haciendo en sus aulas, sobre lo que están trabajando. Los profes que comentaron su voz campanuda. A todos de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Espero que continuemos, faltan 2 talleres y que los próximos sean muchísimo más participativos porque la idea es construir. ¿Listo? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vanessa. Feliz tarde. Muchas gracias Gracias. a todos. María, para hacer una pequeña despedida. Entonces, de parte del SER Latinoamérica, nuestro seminario de educación rural latinoamericana, de la red Chisua, de la red IEM de México y del GIMPAC de Antioquia, le agradecemos especialmente a la maestra Vanessa Cabrales por haber compartido con nosotros este espacio tan fructífero y tan interesante. Tuvimos en algún momento cerca de 100 personas. Es probable que algunos hayan quedado fuera de la sala porque esta plataforma solo aguanta 100 personas. Pero entonces fue muy interesante para nosotros este taller. Muchas gracias, profe Vanessa. Es fantástico tenerte acá. Gracias a todos quienes se conectaron. En el chat aún está el enlace para la asistencia. Recuerden que este es el primero de 3 talleres sobre realización de podcast y que además es una excusa para invitarlos e invitarlas pues a tomarse los espacios, como dijo Vanessa, las emisoras escolares, las emisoras comunitarias, todos los espacios radiofónicos, pero también para que nos acompañen en este proceso de creación de podcast para preguntarnos sobre la educación rural latinoamericana. De aquí la idea es que va a salir una suerte de emisora donde vamos a hablar de educación rural en Latinoamérica. Entonces esa invitación queda muy abierta. Por favor, diligencien sus datos en el enlace del formulario de Google que está en el chat. Síganos en las redes sociales, tenemos allí también en el chat nuestro enlace de la página de Facebook y nuestro enlace de la página de YouTube. Suscríbanse, vamos a subir esta grabación allí para que tenemos tarea, ¿no? Cada uno tiene que escribir sus partes para la segunda fase, el segundo taller, ¿no? Entonces tenemos que grabarlas, escribirlas, para que puedan retomar entonces estas instrucciones de Vanessa. Vamos a subir este video tanto a YouTube como a Facebook para que lo puedan ver nuevamente. Y nos vamos a encontrar, les estaremos informando cuándo sacaremos una pieza publicitaria igual a la de esta ocasión para reunirnos nuevamente a esa segunda fase. De mi parte, un saludo. Aquí está el profe Jorge de México, el profe Jorge Casares, que es de nuestro equipo del SER Latinoamérica, el profe Jaime Quinto también, que tiene allí su cámara encendida, también hace parte de este equipo. Desde Antioquia está Jaime. Y aquí hay gente de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Chile. Entonces un abrazo muy latinoamericano para todos y todas. Vane, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros hoy y no sé si quieres despedirte. Bueno, los espero en el próximo taller. Como ya les comenté, mucho trabajo. Sí, empiezan a escribir y en el próximo taller quiero que se atrevan a hablar porque todos estamos aquí con la intención de aprender y trabajar aquí en equipo. Y gracias por asistir. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias.
Gracias, Vanessa, y gracias a todos.